Evangelio de hoy miércoles 16 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 26 versículo 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: El Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Mateo nos sitúa en la antesala de la pasión de Jesús. Comienza con una frase que estremece. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes. Esta escena inaugura el tiempo de la traición. Un momento en que lo sagrado y lo profano se entrelazan de forma inquietante. Es uno de los momentos más oscuros del Evangelio. Y sin embargo, no está exento de luz. Este acto de traición, nacido del corazón de uno de los más cercanos a Jesús, revela las profundidades de la libertad humana y la infinita misericordia de Dios. La traición no se gesta en la distancia, sino en la cercanía. Judas, uno de los 12, alguien que ha visto los milagros, que ha escuchado las enseñanzas, que ha compartido el pan, es el quien vende al Maestro. Esto nos recuerda que el mal no siempre viene de lejos, sino que a veces brota desde lo íntimo de la comunidad y del propio corazón. Judas se presenta ante los jefes religiosos con una pregunta fría, desconcertante: ¿Cuánto me quieren dar, y yo se los entregaré? No hay en esta pregunta ni rastro de emoción o remordimiento. Es una frase transaccional, mercantil, que revela la ceguera espiritual de quien reduce el amor de Dios a una mercancía. Esta pregunta resuena a lo largo de la historia. ¿Cuánto vale Dios para mí? ¿Con qué facilidad lo sustituyo por otras cosas? Judas no entrega a Jesús por odio, sino por desilusión, por codicia, quizá por miedo o frustración. Lo que hace aún más desconcertante su traición es su aparente frialdad, su capacidad para manipular lo sagrado en beneficio propio. Y sin embargo, Jesús nunca deja de amarlo. No lo denuncia, no lo expulsa del grupo, no lo desenmascara públicamente. Lo acoge incluso en el momento en que es traicionado. El precio acordado, 30 monedas de plata. Una cantidad que en la ley judía equivalía al precio de un esclavo. Así de bajo se estima el valor del Hijo de Dios. Esta humillación anticipa la lógica de la cruz. El que es más valioso entre los hombres es despreciado como el último.
El mundo no reconoce el verdadero valor de Jesús, y esto se repite hasta hoy. ¿Cuántas veces reducimos lo sagrado a algo útil, algo funcional, algo desechable? Las 30 monedas no son solo un símbolo de traición, sino también del precio que ponemos al amor, a la verdad, a la fidelidad. Son la expresión de un corazón dividido, de una fe superficial. La historia de Judas es, en cierto modo, la historia de toda humanidad cuando se deja seducir por lo inmediato. Por lo que brilla sin iluminar, por lo que promete sin cumplir. Desde ese momento, dice el evangelista, Judas buscaba una ocasión para entregarlo. Esta búsqueda activa del mal, esta intención deliberada, pone de manifiesto que el pecado no siempre es fruto del descuido, sino también de decisiones reiteradas. No hay en Judas una lucha interior descrita, sino una decisión concreta. Esto nos invita a meditar sobre nuestras propias elecciones. ¿Cuántas veces preparamos en silencio actos que ofenden al amor? ¿Cuántas veces buscamos excusas para justificar decisiones que sabemos erradas? El camino del pecado no es solo caer, es caminar conscientemente hacia la caída. Sin embargo, incluso en ese camino, Dios sigue esperando, sigue ofreciendo oportunidades para volver. Judas pudo haber mirado al Maestro a los ojos y pedir perdón. No lo hizo. Y en esa omisión se sella su tragedia. La escena se traslada luego a la preparación de la Pascua. Jesús instruye a sus discípulos para que preparen la cena pascual. Símbolo de liberación, de alianza, de comunión. La ironía es profunda. Mientras el Maestro organiza la celebración del amor más grande, uno de los suyos afila la daga de la traición. En esta paradoja se encierra el misterio de la libertad humana frente al amor divino. Jesús no se detiene ante la traición. No huye. Permanece fiel a su misión. Prepara la Pascua como quien sabe que ese pan que se parte y ese vino que se derrama son preludio de su cuerpo roto y de su sangre derramada. La cena no es solo un rito, es un acto profético, un anticipo de la entrega total. Cuando llega la noche, se sientan a la mesa. Esa mesa que en la tradición judía era signo de familia, de alianza, de identidad compartida. Jesús se sienta con los 12, sabiendo lo que uno de ellos hará. Y sin embargo, no lo excluye. Este gesto nos habla del amor radical de Cristo, que no ama según el mérito sino por decisión. Judas está ahí, como todos, y recibe el pan. Esto nos conmueve, Jesús no lo desenmascara ni lo expone. Le da pan. Le da comunión. Hasta el último momento le ofrece la posibilidad de volver. Esta es la pedagogía de Dios. Un amor que no se rinde, una misericordia que no se interrumpe. Es un escándalo para nuestra lógica de justicia, pero es el corazón del Evangelio. Jesús declara con solemnidad: uno de ustedes me va a entregar. Es una frase que cae como una bomba en medio de la cena. Todos se turban. No es una acusación directa, sino una verdad que revela la fragilidad humana. La reacción de los discípulos es reveladora. ¿Acaso seré yo, Señor? Ninguno se siente seguro. Todos saben que son capaces de fallar. Este momento nos interpela profundamente. ¿Quién de nosotros puede decir con certeza que nunca ha negado, traicionado o ignorado al Señor? Esta pregunta, ¿acaso seré yo, Señor?, debe resonar en cada conciencia. No con miedo, sino con humildad.
Reconocer nuestra vulnerabilidad es el primer paso hacia la conversión. Jesús responde con una imagen llena de misterio. El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese me entregará. Esta indicación señala una cercanía. No un enemigo, sino un amigo. La traición no viene de fuera, sino de dentro. Es la sombra en el corazón de quien ha convivido con la luz. Este versículo muestra la tragedia de Judas. Estar cerca físicamente de Jesús, pero lejos espiritualmente. ¿Cuántas veces también nosotros podemos participar de los sacramentos? Estar en las celebraciones, hablar de Dios. Y sin embargo, tener el corazón lejos. La comunión exterior no siempre garantiza la comunión interior. Jesús nos invita a unir ambas. A estar cerca en cuerpo, pero sobre todo en espíritu y verdad. Jesús añade una declaración que retumba con una mezcla de dolor, profecía y lamento. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Esta afirmación no es una condena, sino una manifestación del profundo sufrimiento que supone ver cómo alguien, dotado de libertad, elige el camino de la oscuridad. No es Dios quien lo condena, es el propio Judas quien se encierra en su decisión. Jesús reconoce que la entrega forma parte del plan salvífico. Pero no por eso deja de lamentar la elección de Judas. En esto se nos revela el drama del libre albedrío. Dios puede transformar incluso la maldad en bien. Pero nunca a costa de anular la libertad del ser humano. Esta tensión entre la soberanía divina y la libertad humana es parte del misterio de la redención. Judas, en medio de los demás discípulos, se atreve a preguntar: ¿acaso soy yo, Rabí? Aquí hay un detalle sutil pero muy revelador. Los demás le llaman Señor. Pero Judas dice Rabí. Es decir, Maestro. Para él, Jesús ya no es el Señor de su vida, sino solo un maestro más. Esta diferencia en el título no es accidental, expresa un distanciamiento interior. Cuando dejamos de reconocer a Jesús como Señor, como Dios, como el centro de nuestro ser, comenzamos a construir ídolos que ocupan su lugar. El cambio en la forma de nombrarlo revela el cambio del corazón. En nuestro propio camino espiritual, debemos preguntarnos: ¿Jesús es para mí el Señor o simplemente un sabio? Un referente moral, alguien útil pero no esencial. Jesús le responde con serenidad: Tú lo has dicho. No hay juicio, no hay reproche airado. Solo una verdad dicha con firmeza. Jesús no necesita gritar, ni exhibir, ni humillar. Su autoridad es la de la verdad que se revela. Al decirle esto, le ofrece una última oportunidad para reconocer su culpa, para detenerse. Pero Judas guarda silencio. El silencio de Judas es ensordecedor. Habla de un corazón endurecido, que ya no escucha, que ya ha decidido. Esta escena nos invita a considerar cuántas veces Dios, con dulzura, nos ofrece caminos de conversión y nosotros guardamos silencio. No responder a Dios es, en sí mismo, una respuesta. Es elegir no dejarse salvar. Al observar todo este pasaje, no podemos evitar contemplar cómo el mal se teje en lo cotidiano. Judas no actúa en la oscuridad total, sino dentro de una cena pascual, en un contexto de oración y comunión. Esto es lo más inquietante, que el pecado se gesta en lo sagrado. Que la traición nace entre los signos de la salvación.
No hay momento más íntimo que la última cena. Y sin embargo, en ese espacio sagrado, se introduce el demonio de la traición. Este contraste nos recuerda que el mal no siempre se presenta como grotesco o ajeno, sino que puede disfrazarse entre gestos de piedad, entre rutinas religiosas, entre roles y funciones. De ahí la necesidad de vigilancia interior, de discernimiento, de autenticidad espiritual. Al mismo tiempo, este pasaje nos habla de la fidelidad inquebrantable de Jesús. Él sabe lo que ocurrirá. Conoce cada paso de la traición. Y aún así, permanece. No huye, no se encierra en su dolor, no actúa desde el resentimiento. Jesús vive su pasión desde el amor. Este amor no es sentimentalismo. Es una fuerza poderosa, capaz de abrazar incluso al enemigo. Su fidelidad contrasta con la infidelidad de Judas. Es un testimonio de que el mal no tiene la última palabra. Jesús no se convierte en víctima pasiva, sino en protagonista consciente de su entrega. En esto se revela la grandeza del amor divino, no cede al miedo, ni al odio, ni al rencor. Este relato, profundamente doloroso, es también una lección de esperanza. Aunque uno de los dos se cae, los otros permanecen. Aunque el pecado se introduce en la comunidad, no destruye el proyecto de salvación. Jesús sigue adelante. Esta esperanza no es ingenua, sino realista. Sabe que habrá traiciones, caídas, errores. Pero también sabe que el amor de Dios es más fuerte. La historia de Judas no detiene la historia de la salvación. Este es un mensaje fundamental. Nuestros pecados pueden herirnos, pueden doler. Pero no pueden detener el amor de Dios. Si hay arrepentimiento, si hay vuelta al Señor, siempre habrá salvación. Finalmente, este pasaje nos coloca frente a un espejo. No para juzgar a Judas desde la distancia, sino para preguntarnos: ¿dónde estoy yo en esta escena? Soy como los discípulos, que dudan de sí mismos y se interrogan con humildad. Soy como Judas, que ha reducido a Jesús a un medio para sus fines. Soy como Jesús, que ama hasta el extremo, incluso al traidor. Cada personaje representa una posibilidad interior. Esta reflexión nos llama a elegir. No podemos quedarnos neutros. O abrazamos el camino del amor radical, o terminaremos esclavos de nuestras propias sombras. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.